es el de María en su relación con la Eucaristía. Y vamos a añadir también algo de la devoción de Concepción Cabrera a la Virgen María. Es decir, que son textos pues más vivenciales, como los vive Conchita, ¿no? Pero antes, mujer eucarística. O sea, María está en el origen más radical de la Eucaristía. Al recibir María en su seno el cuerpo y la sangre de Cristo, se realizó la primera comunión eucarística. Sí, María se ha convertido en el arca de la alianza, en el nuevo sagrario. El Hijo de Dios está en ella. Ya no es un sagrario como los que tenemos. En ella viva, ahí está. Y podemos decir que la Eucaristía es la prolongación sacramental. O sea, la Eucaristía, prolongación sacramental de la encarnación. ¿Sí? Como que Cristo, vamos a decirlo, se sigue encarnando. Ya ven, lo decimos en la misa, es decir, utilizando las palabras de Jesús, esto es mi cuerpo. Es decir, mi sangre que va a ser derramada para el perdón de los pecados. Entonces, Cristo se sigue haciendo presente, pero de una manera, pues evidentemente que lo fue en María. María recibe a Jesús para ofrecerlo, sí, otra vez. Por eso, consciente de su misión, fue con prontitud a visitar a su prima Isabel. Es interesante esto. María ha recibido a Jesús, pero sabe que no es para ella. No se puede apropiar de Jesús. Es para los demás. Y aún antes de nacer Jesús, cuando lo lleva en su seno, ya va a entregarlo. Ya lo va a entregar. Va a visitar a su prima Isabel. Y lo que resulta ahí realmente es interesante. Isabel le dice, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿Sí? Como que María ya es un sagrario que ya lleva a Jesús. Y podemos decir que aunque no ha nacido Jesús, ya se transparenta por los ojos de María. A tal grado que también el niño que va a nacer Juan Bautista, también dice que saltó de gozo en su seno. ¿Sí? Es decir, María está realizando ya su papel, entregar a Jesús. María es lo que ha hecho con nosotros, nos ha entregado a Jesús, aceptó entregárnoslo, o como lo decíamos hace un momento, aceptó la voluntad del Padre, que entregaba a su Hijo a la humanidad, pero a través de ella. Ella es la madre de Jesús. Bien, por eso ya lo decíamos, María se convierte en el primer sagrario de la historia, donde el Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de los hombres, se ofrece a la adoración de Isabel. Sí, porque Isabel dice, la madre de mi Señor. Ese término Señor se aplica a Dios en el Antiguo Testamento. El Señor es Dios. Entonces, es como diciendo, la madre de mi Dios. ¿De dónde a mí que venga a visitarme? Pues un poco lo decimos también aquí en México cuando hablamos de la Virgen de Guadalupe, ¿no? También es decir, es la madre de Dios que viene también a visitarnos. María, mujer eucarística, como la designa el Papa Juan Pablo II. San Juan Pablo II dice que María es mujer eucarística y que es un ejemplo para cada cristiano llamado a recibir el don que Jesús hace de sí mismo en la Eucaristía. Y por eso él nos dice en una de sus encíclicas, que se llama Eclesia de Eucaristía, dice, por eso hoy al participar en la acción litúrgica, o sea, al participar en la misa, nuestra mejor actitud es compartir los sentimientos de María Santísima, mujer eucarística, para que por medio de ella e impulsados por el Espíritu Santo, ofrezcamos al Padre el Verbo encarnado, en quien el Padre tiene todas sus complacencias. Bien, está un poquito compuesto el texto de Juan Pablo, bien, pero lo que él nos invita, que nuestra mejor actitud al participar de la Eucaristía es compartir los sentimientos de María, como que tendríamos que decir, Cristo está ahora en mí, ¿sí? Sacramentalmente, pero estuvo en María físicamente. Digo, no es que ahora sea menos real eso, pero ciertamente no es exactamente lo mismo, ¿no? Es una presencia de Cristo, sí, en nosotros. Por eso, desde el inicio de la Iglesia, María participó en las asambleas eucarísticas.
Podemos estar seguros de esto, en las asambleas eucarísticas que celebraban los apóstoles. Ella aparece íntimamente vinculada con la Eucaristía, no solo porque concibió el cuerpo y la sangre de Cristo, que ahora se nos entrega en comunión eucarística, ¿sí? No solo por eso, sino porque cooperó en el sacrificio de su Hijo, que es lo que hoy sacramentalmente hacemos. La Eucaristía es el sacrificio de Cristo, que se ofrece de una manera incruenta, como decimos, no con derramamiento de sangre. Pero a veces así lo hablamos. Es más, cuando el sacerdote dice, después de presentar las ofrendas, el pueblo dice, te ofrecemos este sacrificio que es agradable a ti, Padre. Es el sacrificio de Cristo que está ahí en la Eucaristía. Por eso pongámonos a la escucha de María, en quien el misterio eucarístico se muestra más que en ningún otro como el misterio de la luz. Como que esta es una pincelada sobre esta relación de María con la Eucaristía, pero que yo creo que nos puede hacer mucho bien, como lo dice el Papa, compartir estos sentimientos de María cuando estamos en la misa. Es decir, recordando que si Jesús se encarnó históricamente en el seno de María, hoy de alguna manera se encarna, vamos a decirlo así, sacramentalmente, también en nuestro corazón. Y lo que decía hace un momento, vamos a citar aquí algunos textos de Conchita Cabrera que nos ayudan también a vivir de una manera más espiritual esta vivencia mariana. ¿Qué dice Conchita? Madre del alma, celestial María, con toda la ternura y el amor y el deseo de mi corazón, te elijo hoy desde como reina y señora. Tú desde hoy serás la madre de las obras de la cruz y de mis hijos. Quiero vivir bajo el manto de mi dulce madre, y ya no estaré sola ni huérfana, sino bajo tu dirección y tus miradas. Mira, María, te amo y te haré amar con todas mis fuerzas, desde ahora hasta mi muerte. Este texto lo escribió en marzo de 1917. Un mes antes había muerto el hijo del consuelo. Había muerto Monseñor Ibarra. Y ella le dolió tanto esta separación, que eso es lo que le hace acudir a María. Dice, si yo perdí aquí al hijo del consuelo, ¿qué habrá sentido María al perder a su hijo? Entonces, como que de ahí nace propiamente en la espiritualidad de la cruz esa devoción a la soledad de María. Yo estoy ahora actualmente aquí en Irapuato. Pues Nuestra Señora de la Soledad es la patrona precisamente de esta ciudad, ¿sí? Pero como ya lo decíamos antes, no solo es la soledad después de la muerte de su hijo, no, es una soledad que ella la vivió antes. Acaban de poner un canto, el de la fe. María necesitó mucha fe, para ver que efectivamente se estaba realizando el plan de Dios a pesar de aparentes fracasos. Hay momentos en que llama la atención las palabras de Jesús. Dice, bueno, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Cuando le van a decir, oye, ahí te están esperando afuera, tu madre y tus parientes. ¿Quién? ¿No saben ustedes que mi madre y mis hermanos son ustedes? El que cumpla la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre. Claro, la voluntad del Padre más que toda la cumplió María, así es que lo que Jesús quiere decir que no ya son tanto los lazos de la carne, hay algo mucho más profundo. María fue madre de Cristo, sí, físicamente, pero también porque lo llevó de una manera amorosa en su seno. La presencia de María en los últimos años de la vida de Conchita Cabrera se fue haciendo cada vez más intensa. María era el modelo perfecto para unirse más a Jesús, para adherirse más plenamente a la voluntad del Padre. Se sentía impulsada a vivir con María y como María, en intercesión constante, para pedir para toda la Iglesia un nuevo Pentecostés. Sabía que habría que encender el fuego del Espíritu Santo,
ofreciendo el divino verbo al Padre por medio de María. ¿Sí? De hecho, María, como que Conchita estaba anunciando ya el Concilio Vaticano II, que es considerado como un nuevo Pentecostés, como una presencia del Espíritu en la Iglesia. Conchita lo pedía, ¿sí? Pedía precisamente que viniera el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que había envuelto con su sombra a la Virgen María. Y escucha, sabemos que Conchita escucha muchas cosas del Señor de Jesús. No es el caso de especificar cómo eran esas locuciones. Simplemente cito las palabras. Le dice Jesús a Conchita: a ti te queda por recorrer la última etapa de tu vida imitando a mi madre y alcanzando gracias para las obras. Haz el cargo de tu papel. Imita las virtudes de María en su soledad, que aumentó su unión conmigo, su adhesión a mi voluntad y sus ansias por el cielo. Es interesante, aumentó su unión conmigo. O sea, como que María en esa etapa, después de Pentecostés, aumenta más fuertemente su unión con Jesús. Si María no está sola, de otra manera, es decir, vive espiritualmente el amor tan fuerte, tan intenso, que le tiene a su hijo. Monseñor Martínez le pedía a Conchita que ofreciera su vida unida al ofrecimiento de su hijo y que ella misma se hiciera cuerpo y sangre de Cristo. Que ella misma se hiciera cuerpo y sangre de Cristo.